Cuestionario para la licencia de radioaficionado Technician. Normas de la comisión. Temas: finalidad y uso permitido del servicio de radioaficionados, concesión de licencia de operador estación primaria, significado de los términos básicos utilizados en las normas de la FCC, interferencia, normas de races, códigos fonéticos, coordinador de frecuencias. 1. ¿Cuál es la finalidad del servicio de radioaficionados? Respuesta: mejorar las destrezas en los aspectos técnicos y de comunicación del arte de la radio. 2. ¿Qué agencia regula y hace cumplir las reglas del servicio de radioaficionados en los Estados Unidos de América? Respuesta: la FCC. 3. ¿Qué indican las normas de la FCC con respecto al uso del alfabeto fonético para la identificación de estaciones en el servicio de radioaficionados? Respuesta: se fomenta. 4. ¿Cuántas licencias de operador estación primaria puede tener una persona? Respuesta: una. 5. ¿Qué prueba que la FCC ha concedido una licencia de operador estación primaria? Respuesta: la licencia aparece en la base de datos consolidada de licencias ULS de la FCC. 6. ¿Cuál es la definición de radiofaro, beacon, en la parte 97 de la FCC? Respuesta: una estación de radioaficionado que transmite comunicaciones con fines de observación de la propagación o actividades experimentales similares. 7. ¿Cuál es la definición de estación espacial en la parte 97 de la FCC? Respuesta: una estación de radioaficionado situada a más de 50 kilómetros de la superficie de la Tierra. 8. ¿Cuál de las siguientes entidades recomienda canales de transmisión-recepción y otros parámetros para estaciones auxiliares y repetidoras? Respuesta: el coordinador de frecuencias voluntario reconocido por los radioaficionados locales. 9. ¿Quién selecciona el coordinador de frecuencias? Respuesta: los operadores radioaficionados de una zona local o regional cuyas estaciones puedan ser repetidoras o auxiliares. 10. ¿Qué es el Servicio Civil de Emergencia de Radioaficionados, RACES? Respuestas. A. Un servicio de radio que utiliza frecuencias de radioaficionado para la gestión de emergencias o comunicaciones de protección civil. B. Un servicio de radio que utiliza estaciones de radioaficionado para la gestión de emergencias o comunicaciones de protección civil. C. Un servicio de emergencia que utiliza operadores radioaficionados certificados por una organización de defensa civil como inscritos en esa organización. 11. Cuando se permite interferir deliberadamente a otras estaciones de radioaficionado. Respuesta: en ningún momento. 1. ¿Cuál de los siguientes rangos de frecuencia están disponibles para operación en fonía de los licenciados Technician? Respuesta: 28.300 MHz a 28.500 MHz. 2. ¿Qué radioaficionados pueden contactar la Estación Espacial Internacional, IS, en las bandas de VHF? Respuesta: cualquier radioaficionado que tenga una licencia de categoría Technician o superior. 3. ¿Qué frecuencias están en la banda de radioaficionado de 6 metros? Respuesta: entre 50 y 54 MHz. 4. ¿Qué frecuencias están en la banda de radioaficionado de 2 metros? Respuesta: de 144 a 148 MHz. 5. ¿Cómo pueden los radioaficionados usar el segmento 219 a 220 MHz en la banda de 1.25 metros? Respuesta: únicamente sistemas fijos de reenvío digital de mensajes. 6. ¿En qué bandas de HF tiene privilegios de voz, fonía, un operador de categoría Technician? Respuesta: solo en la banda de 10 metros. 7. ¿Cuáles de los siguientes rangos de frecuencia en VHF/UF están limitados a CW, telegrafía, solamente? Respuesta: 50 MHz a 50.1 MHz y 144 MHz a 144.1 MHz. 8. ¿Cómo están los radioaficionados de los Estados Unidos limitados en ciertos segmentos de bandas donde el servicio de radioaficionados es secundario? Respuesta: los radioaficionados de los Estados Unidos pueden encontrar estaciones no radioaficionadas en esos segmentos, y deben evitar interferir con ellas. 9. ¿Por qué no se debe ajustar la frecuencia de transmisión exactamente en el borde de una banda o subbanda de radioaficionado? A. Para tener en cuenta el error de calibración en la pantalla de frecuencia del transmisor. B. Para que las bandas laterales de modulación no se extiendan más allá del borde de la banda. C. Para tener en cuenta el corrimiento, drift, de frecuencia del transmisor. 10.
¿Dónde puede utilizarse la fonía en SSB en las bandas de radioaficionado por encima de 50 MHz? Respuesta: en al menos algún segmento de todas estas bandas. 11. ¿Cuál es la potencia pico de la envolvente, PEP, máxima para los operadores Technician en sus segmentos de las bandas de HF? Respuesta: 200 vatios. 12. Salvo algunas restricciones específicas, ¿cuál es la potencia pico de la envolvente, PEP, máxima para los operadores Technician que utilizan frecuencias superiores a 30 MHz? Respuesta: 1500 vatios. 1. ¿Qué categorías de licencia están disponibles actualmente para nuevas licencias de la FCC? Respuesta: Technician, General, Amateur Extra. 2. ¿Quién puede seleccionar un indicativo, Kaising, deseado bajo las reglas del indicativo personalizado, Binary Kaising? Respuesta: cualquier radioaficionado con licencia. 3. ¿Qué tipos de comunicaciones internacionales está autorizada a realizar una estación de radioaficionado con licencia de la FCC? Respuesta: comunicaciones relacionadas con los fines del servicio de radioaficionados y observaciones de carácter personal. 4. ¿Qué puede ocurrir si la FCC no puede hacerle llegar un correo electrónico? Respuesta: revocación de la licencia de la estación o suspensión de la licencia de operador. 5. ¿Cuál de los siguientes es un indicativo, Kaising, válido para una estación de radioaficionado de categoría Technician? Respuesta: KF1XXX. 6. ¿Desde cuál de los siguientes lugares puede transmitir una estación de radioaficionado con licencia de la FCC? Respuesta: desde cualquier buque o embarcación localizada en aguas internacionales y documentada o registrada en los Estados Unidos. 7. ¿Cuál de los siguientes conduce a la revocación de la licencia de estación o la suspensión de la licencia de operador? Respuesta: no haber suministrado a la FCC y mantenido actualizada una dirección de correo electrónico válida. 8. ¿Cuál es el plazo normal de duración de una licencia de radioaficionado emitida por la FCC? Respuesta: 10 años. 9. ¿Cuál es el período de gracia para renovación si una licencia de radioaficionado expira? Respuesta: 2 años. 10. ¿Cuánto tiempo después de pasar el examen para su primera licencia de radioaficionado puede usted transmitir en las bandas de radioaficionado? Respuesta: tan pronto como la concesión de su licencia de estación / operador aparezca en la base de datos de licencias de la FCC. 11. Si su licencia ha expirado y todavía se encuentra dentro del período de gracia permitido, ¿puede continuar transmitiendo en las bandas de radioaficionado? Respuesta: no, debe esperar a que la licencia sea renovada. 1. ¿Con qué países se prohíbe intercambiar comunicaciones a las estaciones de radioaficionado con licencia de la FCC? Respuesta: con todo país cuya administración haya notificado a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, que se opone a tales comunicaciones. 2. ¿Bajo cuál de las siguientes circunstancias están prohibidas las transmisiones unidireccionales de una estación de radioaficionado? Respuesta: radiodifusión. 3. ¿Cuándo está permitido transmitir mensajes codificados para esconder su significado? Respuesta: únicamente cuando se transmitan órdenes de control a estaciones espaciales o naves de radiocontrol. 4. ¿En qué condiciones está autorizada una estación de radioaficionado a transmitir música utilizando una emisión de voz? Respuesta: cuando sea incidental en una retransmisión autorizada de comunicaciones de naves espaciales tripuladas. 5. ¿Cuándo pueden los radioaficionados utilizar sus estaciones para notificar a otros radioaficionados de la disponibilidad de equipos para la venta o el comercio? Respuesta: cuando se venden equipos de radioaficionado y no de forma regular. 6. ¿Cuáles son, si existen, las restricciones relativas a la transmisión del lenguaje que puede considerarse indecente o obsceno? Respuesta: este lenguaje está prohibido. 7. ¿Qué tipos de estaciones de radioaficionado pueden retransmitir automáticamente las señales de otras estaciones de radioaficionado? Respuesta: estaciones repetidoras, auxiliares o espaciales. 8. ¿En cuál de las siguientes circunstancias puede el operador de control de una estación de radioaficionado recibir compensación por operar esa estación? Respuesta: cuando la comunicación es incidental a la instrucción en el salón de clases de una institución educativa. 9. ¿Cuándo pueden las estaciones de radioaficionado transmitir información que apoye la radiodifusión, la producción de programas o la recopilación de noticias, suponiendo que no se disponga de otros medios? Respuesta: cuando tales comunicaciones estén directamente relacionadas con la seguridad inmediata de la vida humana o la protección de bienes. 10.
¿Cómo define la FCC el término radiodifusión para el servicio de radioaficionados? Respuesta: transmisiones destinadas a ser recibidas por el público en general. 11. ¿Cuándo puede una estación de radioaficionado transmitir sin identificación en el aire, on the air? Respuesta: al transmitir señales a un modelo de control remoto. 1. ¿Cuándo puede una estación de radioaficionado transmitir sin un operador de control? Respuesta: nunca. 2. ¿Quién puede ser el operador de control de una estación que se comunica a través de un satélite de radioaficionado o una estación espacial? Respuesta: cualquier radioaficionado autorizado a transmitir en la frecuencia del enlace ascendente del satélite. 3. ¿Quién debe designar al operador de control de la estación? Respuesta: el titular de la licencia de la estación. 4. ¿Qué determina los privilegios de frecuencias de transmisión de una estación de radioaficionado? Respuesta: la categoría de licencia del operador que esté actuando como operador de control. 5. ¿Cuál es el punto de control de la estación de radioaficionado? Respuesta: el lugar donde se realiza la función del operador de control. 6. ¿Cuándo, en circunstancias normales, puede una persona con licencia de categoría Technician ser el operador de control de una estación que opera en un segmento de banda de categoría Amateur Extra? Respuesta: en ningún momento. 7. Cuando el operador de control no es el titular de la licencia de la estación, ¿quién es responsable de la buena operación de la estación? Respuesta: el operador del control y el titular de la licencia de la estación. 8. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de control automático? Respuesta: la operación de un repetidor. 9. ¿Cuál de las siguientes opciones es necesaria para la operación por control remoto? Respuestas: A. El operador de control debe estar en el punto de control. B. Se requiere un operador de control en todo momento. C. El operador del control debe manipular indirectamente los controles. 10. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de control remoto según se define en la parte 97? Respuesta: la operación de la estación a través de Internet. 11. ¿Quién presume la FCC de ser el operador de control de una estación de radioaficionado, a menos que haya documentación que indique lo contrario en los registros de la estación? Respuesta: el titular de la licencia de la estación. 1. ¿Cuándo debe la estación y sus registros estar a disposición de la FCC para una inspección? Respuesta: en cualquier momento a solicitud de un representante de la FCC. 2. ¿Con qué frecuencia debe identificarse con su indicativo, CAISIGN, asignado por la FCC cuando se utilizan identificadores tácticos como dirección de la carrera? Respuesta: al final de cada comunicación y cada 10 minutos durante una comunicación. 3. ¿Cuándo está obligado a transmitir su indicativo, CAISIGN, asignado? Respuesta: por lo menos cada 10 minutos durante la comunicación y al final de la misma. 4. ¿Qué idioma puede usar para identificarse cuando se opera en una subbanda de fonía, voz? Respuesta: inglés. 5. ¿Qué método de identificación del indicativo, CAISIGN, se requiere para una estación que transmite señales de voz? Respuesta: transmitir el indicativo utilizando una emisión CW o de voz. 6. ¿Cuáles de los siguientes indicadores autoasignados son aceptables cuando se usan en una transmisión de voz? Respuestas: AL7CC/W3. B. KL7CC/W3. C. KL7CC/W3. 7. ¿Cuál de las siguientes restricciones se aplica cuando se permite que una persona sin licencia hable con una estación extranjera utilizando una estación bajo el control de un operador radioaficionado con licencia? Respuesta: la estación extranjera debe estar en un país con el que los Estados Unidos tiene un acuerdo de terceros. 8. ¿Cuál es la definición de comunicaciones de terceros? Third Party Communication. Respuesta: un mensaje de un operador de control a otro operador de una estación de radioaficionado en nombre de otra persona. 9. ¿Qué tipo de estación de radioaficionado retransmite simultáneamente la señal de otra estación de radioaficionado en un canal o canales diferentes? Respuesta: estación repetidora. 10. ¿Quién es responsable si un repetidor retransmite inadvertidamente comunicaciones que violan las normas de la FCC? Respuesta: el operador de control de la estación que origina. 11. ¿Cuál de los siguientes es un requisito para la emisión de una licencia de estación de club? Respuesta: el club debe tener por lo menos 4 socios.